con mis colegas. Bien, pues si les parece, empezamos, estamos a tiempo. Como saben, estamos en la séptima sesión a cargo de la doctora Ana Isabel Moscoso y se titula la sesión El significado del pudor y la renuncia a ser persona. ¿Qué tiene que ver el pudor con esa trágica realidad de renunciar a ser persona? Ana Isabel, muchas gracias. Bienvenidos todos. Adelante, Gracias, estamos contigo, Ana Isabel. bienvenidos. Qué gusto. La verdad es que este tema eh, me ha resultado tremendamente enriquecedor releer. Bueno, les confieso que no sé si habré leído alguna vez, creo que no lo puedo asegurar, eh, el, eh, el texto por lo que nos recomendaron. Pero ahora leyéndolo para esta sesión, descubrí muchas cosas muy interesantes, la verdad. Eh, Perdón, Ana Isabel, solo como recordatorio, en la medida de lo posible, si pueden encender sus cámaras, se los agradeceremos mucho todos. Y sí, también en la medida de lo posible, si pueden apagar sus micrófonos, también. sí, porque estoy oyendo ahí unos ruidos que no sabía yo si era que el niño había nacido antes de hora o qué, que estaba balbuceando, hacía alguna cosa. No, broma. Vamos a, espérense un segundo que estoy buscando dónde está. Esto es. Mm, Entonces, ay, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Ya se incorporó David, Janet, saludos para cada uno. qué También bien. Marlene. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Puedo estar aquí? Sí, sí, está en total silencio. ¿Le molestaré la máquina? ¿Qué máquina es esa? Sí, sí, me voy a tener que ir a otro lado, pero es que no alcancé. No, no, entonces hago otro día. Ya, oh, ya. Espero que esté compartiendo. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Estamos muy Sí, bien, Ana Isabel. muy bien. Entonces, vamos a la sesión 7, como ya advirtió Alberto. Eh, el significado del pudor y la renuncia a ser persona. Ya vamos a ver que esto tiene mucho, es muy, yo diría que es muy práctico, pero al mismo tiempo muy profundo. A ver, ¿qué significa el pudor? Pues en el texto lo que vamos a hacer es seguir el texto de Polo y explicando lo que haya que explicar o comentando lo que admita comentarios o lo que fuere. Entonces, el significado del pudor, hay tres significados que Polo anota. Uno es un sentimiento vinculado a cierto tipo de manifestaciones. Bueno, eso es generalmente como nosotros hemos entendido, me parece a mí, el pudor. Es decir, pues cuando una persona se viste de una manera que supone un respeto a su cuerpo, el no exponerlo necesariamente a los demás, etcétera, o si uno va más allá, quizá ha pensado también que pudor es también no andar contando las cosas de uno al primero que pasa. Bueno, y el pudor, podríamos decir que para Aristóteles era más bien un sentimiento como la vergüenza, o sea, era un sinónimo de vergüenza. Y vamos a explicar en qué sentido, vergüenza de qué. ¿Ya? Pero también desde el punto de vista de la filosofía más personalista, ya señala Polo, el pudor es una salvaguarda de la intimidad personal. O sea, algo que ya no es solamente un sentimiento que me viene cuando pasan ciertas cosas, que ya vamos a ver cuáles cosas son las que a uno le dan vergüenza o pudor, que me dice, no, me da pudor. O como dirían los colombianos, ay, qué pena. La pena de los colombianos es la vergüenza de los ecuatorianos. No es que la pena de ellos sea nuestra vergüenza, no, ya me entienden. Lo que nosotros llamamos vergüenza, y creo que la mayoría de América y de España también, nuestros amigos colombianos les llaman pena. Ay, qué pena contigo, como dicen siempre. Ese sería el primer sentimiento vinculado a ciertos tipos de manifestaciones. Pero también es una virtud, para los personalistas sobre todo, es una actitud vital, no solamente un- podríamos decir que es
no es solamente un afecto del espíritu, sino incluso un estado estable, valga la redundancia, eh, personal, una salvaguarda de la intimidad personal. Y por último, para algunos, para muchos, es un prejuicio cultural. O sea que las cuestiones de pudor son prejuicios culturales, claro, las mujeres en el mundo árabe resulta que tienen que vestirse que no se les vean nada más que los ojos, y en cambio, pues en Suecia las cosas son absolutamente distintas, con lo cual no pasa de ser un prejuicio cultural, que es un invento social. Bueno, entonces vamos a hacer como solemos hacer. Lo primero, leer estos textos que amablemente Beto nos ha puesto en el chat. Y entonces, si alguno de ustedes me ayuda a leer para no desgastar más la voz de lo que ya toca desgastar. ¿Quién me ayuda? A ver, David, que le estoy viendo, porque al resto no le estoy viendo mucho, veamos. Ah, no, sí estoy. Exhibicionismo y pudor. Gracias. La vergüenza es el sentimiento que se refleja la verificación de que uno no se ha sabido controlar racionalmente. La vergüenza tiene que ver con el peligro de no ser aceptado. Por lo tanto, la vergüenza se refiere a los demás. Su carácter social es patente. En esta línea puede desembocar en lo contrario del pudor. La vanidad es señal de desarreglo espiritual. Por eso, a través de la vanidad se puede llegar a la procacidad. La procacidad es la gana de valer cuando este deseo se hace irracional. Es entonces el momento de la impudicia, es decir, en la magnificación de algún rasgo humano aislado que se considera atractivo. Vergüenza, vanidad. Existe relación entre los dos. La vanidad es una forma de falta de libertad, disculpable siempre que no se desborde hasta la total incontinencia, porque en ese caso, al tratar de llamar la atención a costa del deseo, se cae en el exhibicionismo. De esta manera se consuma la pérdida de la racionalidad. Todo el ser humano está como alienado, proyectado en aquello que se exhibe y se transforma en un mero objeto para reclamar la atención. El éxito de esta peculiar cosificación del hombre es degradante por contagio. Estropea las relaciones humanas por los que se sienten atraídos por el exhibicionismo. Se cosifica también. Es un Yo texto eh, fuerte y claro, me parece. ¿Quién me da una idea que está aquí? David, usted mismo se anima a decir una idea que aparece aquí. La idea rápida es que a veces el pudor y el exhibicionismo van tomados de la mano, ¿verdad? Que a veces se puede malinterpretar las cosas en el mundo, donde una cosa puede ser muy bien observado y otra no. Y otra puede causar la vergüenza o por el exhibicionismo que se da, por la cultura, por las formas, por la forma como se comporta la gente Gracias, culturalmente. gracias, David. Sí. Lorena, ¿qué dices? Sí, a mí me llama la atención el tema de la vergüenza y la relación con el no ser aceptado y cómo esto en realidad se refiere a los demás. Entonces, lo asocio no tanto a lo que uno siente al sentir vergüenza, sino a lo que uno cree que están pensando los demás de uno mismo. Y por eso sientes vergüenza, porque piensas que los demás están pensando algo de ti que te parece vergonzoso. O sea, que no te valoran, que has quedado como una idiota, que has hecho el papelón, como decimos nosotros aquí. ¿Cómo se dice en México hacer el papelón, Beto? No te oigo. Estás muteado, como dicen. Hacer el ridículo. Ah, bueno, hacer el ridículo, qué elegantes. Nosotros decimos hacer el papelón. Bueno, es decir, vamos a intentar desmenuzar este texto, si les parece.
Habíamos dicho que el pudor es, por una parte, partiendo de Aristóteles, incluso interesante, como un sentimiento. ¿Cuál sentimiento? La vergüenza. En segundo lugar, vamos a ver, pero aquí no aparece todavía, la segunda acepción de pudor, que es más bien como una actitud interna, como un hábito, como una virtud. Vamos a ver el pudor como sentimiento, es decir, el pudor como sentimiento es el equivalente a lo que generalmente llamamos vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Según Aristóteles, es ese sentimiento que surge cuando uno se da cuenta de que la razón no ha controlado mis gestos, mis expresiones, mis palabras, que le llevan a uno a sentirse, qué idiota, qué inhábil, qué incompetente, qué mal que lo hice. O sea, y esto es un sentimiento social. Es decir, está relacionado con el deseo de aceptación, con el deseo de que los demás me valoren. Entonces, cuando uno, por ejemplo, nos debe haber pasado un montón de veces, cuenta un chiste y le sale fatal y nadie se ríe, uy, uno siente vergüenza. Uno dice, ay, he hecho el papelón. Es decir, qué mal que he quedado. O cuando uno, no sé, en una cuestión académica un poco más excelsa que contar chistes, no es que contar chistes sea académico propiamente, aunque puede serlo, pero te encuentras en una argumentación con otros y tú das tu argumento con una seguridad aplastante sin haberlo pensado mucho. Y resulta que eso significa que mi razón no me controló mucho, no me hizo pensar que este argumento no era tan bueno, que te sacaste de la manga, como se suele decir. Y entonces el otro te lo revuelca. ¿Uno qué siente? Vergüenza. O sea, un pudor hay que quedado pésimo. Entonces, Aristóteles consideraba, y parece bastante interesante, que es un sentimiento social, es decir, que uno normalmente solito, frente a sí mismo, no siente vergüenza. Yo diría que a veces sí, pero poco. ¿Cuándo piensan ustedes que uno en solitario siente vergüenza? ¿Creen que es posible o siempre está con relación a que lo que los demás piensen, como dice Lorena, efectivamente, con mucho acierto? ¿Les parece a ustedes que a veces uno puede sentirse en soledad con vergüenza? Yo creo que sí. ¿Cuándo, por ejemplo? Yo creo que cuando uno queda por debajo de la propia expectativa. Oh, interesante. O sea, Digo, o la expectativa personal o lo que se supone uno podría dar, ¿no? exacto. O sea, la visión de los terceros, ante la visión de un tercero y ante la propia, que uno se quedó Ajá, con. ajá. Uy, se me abrió la puerta, perdóneme, porque luego el viento corre y aquí salimos todos volando. Nico, si quieres apagar tu micrófono. Me temo que la puerta necesita una regla, se me va a volver a abrir. Efectivamente, puede ser que uno a solas diga qué papelón, qué vergüenza. Sí, pero siempre tiene referencia a que sí, quizá que yo esperaba más de mí misma. Pero, o sea, hay un cierto doblaje, ¿no? O sea, yo y mi pensamiento sobre mí yo. Entonces, oh, qué vergüenza. Pero es mucho más frecuente lo que se llama la sensación que uno tiene en lo que se suele llamar coloquialmente meter la pata. Entonces, esa es la vergüenza. Eso es el pudor como sentimiento. Cuando uno ha hecho algo que no es sensato, que no es racional. Conta un chiste malo, de un argumento tonto. Se murió de coraje por una tontería. Tomó el pelo a alguien que le molestó muchísimo. eh, no sé, dio una clase penosa. Todo eso uno le puede, ¿por qué? Porque uno desea que los demás le valoren. Y si uno ha hecho algo que no ha podido gobernar racionalmente, sino que le ha salido casi siempre por, no sé, por falta de preparación,
por no pensar dos veces, por un abrupto, por un sentimiento desbordado, por lo que quiera, por miles de circunstancias, entonces uno... Por eso, la vergüenza tiene que ver con la vanidad. Interesante. Esto es interesante. A veces uno piensa que las personas que con frecuencia se avergüenzan de las cosas, o lo que a veces uno puede ver como son inseguras o tímidas, uno puede pensar que son humildes. Es todo lo contrario. O sea, como uno espera quedar bien, lo cual no es propio de la humildad, sino de la vanidad, eh, cuando uno piensa que no ha quedado bien, se avergüenza, se achica, se retrae, siente vergüenza. Entonces, esto a mí me parece que, aunque Polo no lo plantea ni lo analiza en ese sentido, pienso que es muy importante en la educación, en la educación de los niños y de los adolescentes. Los adolescentes con una facilidad enorme sienten vergüenza, precisamente porque están buscando aceptación y si no le aceptan, si han dicho la tontería o si es que han perdido los estribos o lo que fuere, o se han vestido de una manera que no es como la que se visten los demás, ya sienten vergüenza y eso les retrae. Pero curiosamente, entonces decía yo que por eso es importantísimo, tengámoslo en la mente, si quieren, para los temas finales, que esa seguridad en el yo de uno mismo tiene que trabajarse desde la infancia. Porque aunque tenga una crisis en la adolescencia, donde uno no sabe ni quién es, ni lo que quiere, y se encuentra como deseando a gritos que le acepten, que le quieran, que le incluyan en un grupo, etcétera. Hay que empezar desde la tierna infancia realmente. Entonces, es interesante este punto, y aquí vamos al siguiente, de que la vergüenza, este sentimiento social de he quedado mal, tiene que ver con la vanidad. Y ahí nos pasamos a lo siguiente. Aquí, Nicolás. Una preguntita nada más. ¿Podemos considerar a perdón, al pudor como una antesala de la vergüenza? No, eso es un sinónimo en este punto del texto y del análisis que estamos haciendo, pudor igual vergüenza, o sea, un sentimiento. Por eso a veces, lo que pasa es que no lo usamos mucho, aunque a veces sí uno le dicen a uno, oye, cuenta un chiste, dice, ay no, qué vergüenza, ay no, qué pudor. Pero no usamos tanto el qué pudor, por lo menos me parece que en castellano no usamos tanto en ese sentido, pero eso es un sentido primero de pudor o vergüenza. Me da pudor, que uno a veces sí dice, ¿no? Ay no, me da pudor. Pero suena un poquito alambicado, uno suele decir, ay no, me da vergüenza. Pero en este sentido vienen a ser sinónimos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la vergüenza? Uno, la pérdida de libertad. Claro. Uno cuando se avergüenza, cuando piensa que está quedando fatal, cuando piensa que no puede dominar la situación o que no sabe cómo manejar esto, ya no es tan libre para manifestarse. La inseguridad, lógicamente. Y la búsqueda de aceptación a cualquier precio. O sea, ese anhelo de ser aceptado que es natural toda persona, cuando uno percibe que no lo ha conseguido para nada porque ha hecho o dicho cosas absolutamente inadecuadas o no comprendidas o no aceptadas por el resto, le puede llevar a uno a querer ser aceptado a cualquier precio. Y de ahí vienen, por ejemplo, el exhibicionismo, la imprudencia, la procacidad. O sea, eso en el texto lo dice Polo de manera mejor, pero estamos intentando como deshuesarlo, podríamos decir.
Es decir, efectivamente, cuando hay ese sentimiento de vergüenza que produce inseguridad y que en el fondo es una falta de humildad siempre, o sea, un exceso de vanidad, le lleva a uno a querer ser aceptado y entonces ahí es cuando uno puede hacer o decir cualquier cosa que uno piense, perciba o haya experimentado que es aceptado. Ahí tenemos miles de ejemplos, ¿no? Desde las señoras, que a mí a veces me sorprenden, ¿no? Como unas señoras así dignas como algunas de ustedes y yo, aunque una de ustedes son unas chiquillas, pero otras ya son unas señoras como yo, pues resulta que en una reunión social son capaces de contar los chistes más procaces del mundo, incluso más que los varones que con más facilidad entre ellos suelen eh, derivar para allá. Y yo lo he visto a veces en gente increíblemente culta, educada, además mujeres sensatas, de una vida recta, etcétera, que de pronto cuentan unas cosas, hacen unos chistes que uno dice, ay, Dios mío. Y si tú rascas un poco, efectivamente es un afán de llamar la atención, de ser aceptado. Y quizá como no encuentran que otros medios, como una conversación culta o inteligente, lo van a lograr, entonces van por la procacidad, por ejemplo, o por el exhibicionismo, el hacerse notar, el modo de vestir, el modo de moverse, etcétera, o la imprudencia, es decir, el hablar imprudentemente, el contar lo que no habría por qué contar, pero si yo cuento, hay un tipo de imprudencia que a mí me parece que surge de esto que estamos tratando, que es la de yo todo lo sé. No sé si ustedes se han encontrado con personas que todo lo saben. O sea, no es que todo lo saben, pero pretenden que todo lo saben. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia alguna vez o no? Es que siento que se me van a dormir si no les pregunto alguna cosita, si no. Yo creo que las señoras después de los 50 años pierden toda vergüenza. Y por eso, ¿cómo se llama? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Ay, me da mucha vergüenza, pero soy una señora después de 50, soy Teresa. Bueno, como yo. Y sí, sí, no sé si forma parte de las características de la edad, pero sí, y nos volvemos imprudentes y además pensamos que, pues no sé, de hecho la gente le tiene miedo a las señoras de 50 años porque les da igual todo. Es una cosa horrible, porque todo lo que antes te daba vergüenza se te quita, pero no sé si es propio de la edad o no, pero yo. Bueno, a ver, has tomado una cuestión interesante. ¿Sabes que a veces eso puede no ser nada de impudor ni nada de imprudencia? Falei com ela falando, Tiara, vamos para os fatos agora. Você é boa comunicadora? Você, então deixa os seus sentimentos de lado, de medo. Exatamente. Vai para os fatos. Hay alguien que encantadoramente nos está hablando en portugués. Foi bobeira ficar aflita ontem. Hey, Ya, no sé qué portuguesa tenemos por aquí, pero... ya está, ya pagó él. ya, porque yo ya iba a decir, ¿y ahora qué voy a hacer si no hablo portugués? A ver, lo que estabas diciendo, Tere era, ¿no? Sí, soy Teresa. Ok, Tere. Es muy interesante, mira, porque yo no diría que eso es ni exhibicionismo, ni imprudencia, ni pérdida de vergüenza. Es simplemente libertad. No. Es decir, es No. disminución de la vanidad. Ah, bueno, eso sí. Sí, disminución pero de la vanidad. A ver, disminución de la necesidad de ser aceptado. Bueno, O sí, sea, eso sí. en buena ley es madurez. Es decir, yo ya no estoy intentando a todo trance ser la simpática del equipo, la guapa del grupo, la atractiva de... No, ya después de los 50 eres quien eres y se acabó, ¿ya? Y eres Bueno, como muy eres y bien. la gente que te conoce, pues te conoce. Y, como decimos nosotros, te vale lo demás. Entonces, eso más bien te lleva a una actitud, yo diría como natural, ¿sí? Que es muestra de madurez. Habrá que ver si ahí, de todas maneras, si somos capaces de hablar
prudentemente, aunque sea no fruto de la vergüenza, sino prudentemente fruto de la virtud. O sea, Sí, yo no, creo que tiene que al mismo tiempo que te sucede esto, tienes que ir guardando a ver, tienes que darte cuenta de que luego ese tipo de actitudes pueden avasallar a los demás y ser también, injustos, ser imprudentes, etcétera, etcétera. Pero de que hay una pérdida de la vergüenza, por por supuesto. lo menos con las señoras, sí es real. Sí, sí. La verdad es que bendita pérdida de vergüenza en ese sentido, en lo que, en lo que hemos analizado, ¿verdad? Es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Pero es verdad. Pues se lo Es voy a decir a mi marido. Esperemos que lo acepte. Pero yo creo que sí. Y los No es varones, pérdida, si se maduran, cosa que a veces está por verse, es muy chistoso. Aquí voy a hacer ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, las mujeres y los varones tenemos modos distintos de vergüenza y modos distintos de vanidad. Y por tanto, modos distintos de exhibicionismo, modos distintos de imprudencia. Esto es así. Por ejemplo, a las mujeres nos importa mucho nuestra pinta, es decir, nuestro aspecto externo. Nos molesta enormemente, nos preocupa bastante ir a un sitio adecuadamente vestidas. Aunque no seamos, no sé, eh, el diablo se viste de Prada. No. O sea, supongo que verían esa película, ¿no? Que es fantástica, sobre todo por la actriz, las actrices. Quizá no somos como Miranda, que es el personaje, que está, pero bueno, perfecta a sus 50 y bastantes, 60 y bastantes, perfecta en toda ocasión, a donde vaya. ¿Por qué? Porque es directora de una revista de moda y entonces, obviamente, y a lo mejor no seamos su contrario, porque cuando uno es mayor podría también ser el contrario, ser la Anne Hathaway. Es decir, a mí que me importa y se viste como sea, no se peina, etcétera, hasta que la pobre cae a trabajar en la revista de moda y obviamente tiene que aprender a vestirse, a peinarse, a maquillarse, etc. Bueno, las mujeres sí nos importa en general eh, acertar en el tipo de vestuario que llevamos a determinado lugar, en maquillarnos adecuadamente a nuestra edad, con esa frase famosa de menos es más, que es muy importante, menos es más, etc. En cambio, un varón, lo que más le interesa no es tanto su aspecto, aunque también son vanidosillos en este sentido, pero en cambio son muy vanidosillos, y también hay mujeres vanidosillas en este aspecto. En el aspecto laboral, en el aspecto intelectual. O sea, quedar como tontos es una cosa espantosa. O quedar como inútiles o como ignorantes. Ya vamos a ver eso más adelante, que es interesante, pero lo cual no quiere decir que a las mujeres no nos importe también y que a algunas mujeres nos importa más eso que la pinta, sí. Y que hay varones que les importa la pinta más que a su mujer, ¿no? También. Pero esto lleva a veces a que el exhibicionismo es distinto y ahí caemos, volvemos a la pregunta que yo había hecho. No sé si ustedes han conocido, yo sí, personas que todo lo saben. Si que tú estás hablando de el presidente de Argentina, que ahora es tan famoso, Milei, y entonces dices que claro, que qué buen vocero tiene Milei, porque realmente el Adorni, ese Manuel Adorni es fantástico. Entonces la persona que no ha visto ni una sola noticia pero no puede quedar como ignorante, entonces empieza a decir, por supuesto, porque no sé, y te habla de otra persona que no tiene nada que ver y queda pésimo, pero es el afán de exhibicionismo que en el fondo es vanidad. Y también de eso hay que aprender a cadrar, a saber que uno no sabe todo de todo. Bueno, para ser exacto, uno no sabe todo de nada. Hay cosas de las que no sabe nada, hay cosas de las que sabe un poco, ¿no? Pero, en fin, esto me está avisando que ya no tiene casi carga. Estoy perdida. Ay, es que el punto está que he cambiado de local y entonces al cambiar de local no manejo bien dónde están
las conexiones, en fin. Así que vamos a ver si logro conectar. Bien, entonces, pasemos pues a otro texto de Paul. Madurez y otorgamiento. Si alguno me ayuda leyendo, por favor. Si quieres, Ana Isabel, mientras uno de nosotros va leyendo, tú puedes ir Eso, resolviendo tu problema. eso es justo lo que pensaba. Si alguno me ayuda leyendo, por favor. Yo puedo leer. ¿Listo? Madurez y otorgamiento. ¿Se me oye? Sí, muy bien. La manifestación, la expresión personal, es un otorgamiento desde un centro. La maduración humana consiste en la integración, de tal manera que precisamente al irla logrando, cuando el ser humano actúa hacia otros, lo hace en forma expresiva, personal, y entonces lo que dice, lo que hace, tiene significado. No es algo trivial que se acaba o que se consuma en sí mismo. Una persona nunca se consuma en lo que da, sino que siempre es más. Es, digamos así, como una fuente que emana, pero que no se agota. El que se exhibe es una especie de catarata instantánea. El ser humano, sea persona, quiere decir que es eterno, no se puede acabar. El que se exhibe quisiera, por así decirlo, emplearse entero en un instante. Después queda vacío. Buenísimo. Leído. Leído. Y yo desubicada aún. Ahora que Chus entonces nos comenta el texto. Pero no se preocupen que estoy llegando a... Beto no vale. Beto no ¿Cómo? vale. Sí. No se No, lo que me ha preocupen. parecido en conjunto es esta idea de fondo, cuando dice que una persona nunca se consuma en lo que da, sino que siempre es más al dar. Es una verdad gordísima, clarísima, ¿no? Y a la vez, por contraste, lógicamente, el que se exhibe, que lo que hace es estar centrando en el yo, no en el otro, dándose, es una especie de catarata que parece que hace algo y al final queda en nada. O sea, porque vuelve lo que está haciendo sobre sí mismo. Eso lo estropea verdaderamente a la persona, al ser, a la persona humana como tal, ¿no? Me ha parecido espectacular y muy interesante, la verdad. Sí, es Bien bien interpretado. interesante. A ver, ¿alguien tiene algún otro comentario? Sí, a mí me parece que la palabra otorgamiento, como se entiende aquí en el texto, es que yo al manifestarme estoy dando un don, parte de mí, me estoy compartiendo y eso ya es un don. Así es. Esto es muy interesante y no siempre a veces no siempre uno lo considera, ¿verdad? Entonces, este texto nos lleva a la segunda acepción de pudor. ¿No? Ya no como vergüenza, como un sentimiento, ¿no? que, que en cierto sentido esconde vanidad y que lleva por contraste, efectivamente, a la búsqueda de aceptación y allí se cae en el impudor, una desvergüenza, podríamos decir, y como hemos analizado hace unos minutos. La salvaguarda de la intimidad. Es decir, que no basta con que uno, a ver si me explico, no es que uno está libre de vergüenzas eh, solo porque controle racionalmente las manifestaciones externas y por tanto, por eso nunca siente vergüenza. Podríamos decir que es muy acertada, muy pudorosa en el buen sentido de que expresa lo que quiere expresar porque lo ha pensado bien, lo ha racionalizado, etcétera. No basta con eso. Resulta que hay que el pudor, mejor dicho, que las manifestaciones externas, en palabras, gestos, modos de hacer, modos de hablar, modos de vestir, modos de relacionarnos con los demás, no solo tienen que ser racionales, sensatos, digamos así, sino que tienen que estar supeditados al otorgamiento personal. ¿Alguno me da algún ejemplo, se le ocurre, de algún modo en las relaciones sociales que no manifiestan un otorgamiento
de la persona a otra persona y que son en cierto modo mentirosos, esos gestos. ¿Qué les ocurre? O a lo mejor soy yo la única mal pensada. A ver, más que mal pensada. Bueno, para ir al grano, podría las ser- A ver, relaciones. ¿quién está hablando, por favor? Andiara, perdón. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no sé, pero No ya me sé. verás. Ánimo, ya te veré. Sí, Entonces, la cuestión, bueno, ya las relaciones sexuales sin un cuadro de compromiso, me parece que ya empieza por ahí. Es decir, es una claro, otorgación total de la persona que no corresponde a la realidad del compromiso entre esas dos personas, ¿no? claro. Efectivamente, esa es como una expresión muy, muy fuerte, digamos, de esta mentira. Como alguien solía decir que se está mintiendo con el cuerpo, porque el cuerpo se está entregando lo que en realidad no se está entregando. Es decir, que los gestos externos tienen que ser supeditados al otorgamiento personal, pero incluso en la vida social más simple y criolla. ¿No les parece a ustedes que esto de dar unos abrazos, pero absolutamente intensos a alguien que no conoces de nada, no es una cierta falsedad? ¿O no? Quizás soy muy suspicaz o muy quisquillosa. Pero a veces a mí sí me parece que esta costumbre social de que a todo el mundo le saludamos dándole un beso, le quita al beso el sentido que realmente tiene, que al menos es una manifestación de cariño. Hay veces que no conocemos absolutamente de nada a la persona, de nada nos acaban de presentar, nos están diciendo Juanito, Ana Isabel, te presento, y uno le planta un beso. Y eso que si está en España le planta dos. Y creo que es en Rusia le planta tres, o no sé si es en la boca, ya no me acuerdo cómo es en Rusia. No es que estaba en Rusia, pero no sé. Pero hay veces que nuestros modos externos no están acompañados de lo mismo interiormente. ¿Tienes levantada la mano, Lorena? ¿Querías apuntar algo? Sí, un tema de situaciones de otorgamiento personal, creo que las manipulaciones también podrían entrar aquí. A Por ver. ejemplo, alguien que está aparentemente haciendo algo bueno para otra persona, pero que lo que persigue es un fin diferente, que no es tan bueno. Por supuesto que también caben dentro de esto, o sea, dentro de, de que no manifiesten los hechos, que realmente no sea manifestación real de un otorgamiento personal, sino de un interés mucho más bajo que todo eso. Interesante, muy interesante. ¿Alguien más? Creo que tenemos aquí a otra manito levantada. Bueno, es un ejemplo, pero Ana. creo que me recuerda mucho una situación que llegué a ver en misa, perdón, ¿Ya? por el ejemplo, pero una señora quería ir a leer pues como lectora en un evento y ¿Ya? pues el tema fue que pues todos le decían, es que ¿cómo va a leer si tiene un vestido muy provocativo? Ajá, sí. Y el mismo padre dijo, déjala, pues que ensaye y vamos a ver cómo se siente. Y pues obviamente se ensayó y ella solita se Se dio salió. cuenta. Exacto, o sea, se dio cuenta, perdón, como de la falta de coherencia de su acción. Oye, No pues se sí, nota. efectivamente, ahí la vergüenza, el quedar mal, puede ser una ayuda, como se puede observar. O sea, que esa vanidad que todos tenemos dentro y el deseo de ser aceptados, puede a uno llevarle a darse cuenta de que está comportándose de una manera que no va a ser aceptada. Por lo menos por eso, ¿no? Si no tenemos otro parámetro. Bueno, podemos seguir adelante entonces. Entonces pasamos ahora al punto 3 del texto de Polo, que es madurez humana y expresión personal, que es continuación de lo anterior, ¿verdad? A ver, las expresiones
o manifestaciones personales son un otorgamiento desde un, textualmente dice Polo, es un otorgamiento desde un centro. ¿Sí? Se otorga algo o se otorga incluso uno mismo. Pero eso surge de un centro. Ese centro es la propia intimidad. Entonces, cuando una expresión o una manifestación es personal, es realmente personal y no solamente es ritual o es, no sé, llamémosle así, costumbrista, sino que es verdaderamente personal. Es un otorgamiento que surge de mi intimidad. Es un don, palabra que le encanta a Beto. La palabra don. Efectivamente, sí, me hace así. Porque yo suelo decir también que la persona es una fuente de dones. Es una fuente viva de dones. Y esto me parece que es muy importante porque en buena parte de nuestra formación filosófica, antropológica, durante, pues en muchas escuelas, en la tradición misma, sí, sobre todo en la tradición clásica, y no digamos en las otras ciencias que en cierto modo tienen que tener un asiento en la antropología, a veces no lo tienen, a veces sí, pero de una manera un poco equivocada o superficial. Muchas veces se piensa en la persona como un cúmulo de necesidades. O sea, yo necesito seguridad, necesito aceptación, necesito ayuda, necesito compañía, necesito trabajo. Y yo no niego que todos somos un cúmulo de necesidades y nacemos con un cúmulo de necesidades, pero al mismo tiempo somos una fuente de dones. Y quizá por nuestro anhelo de saciar necesidades o de cubrir necesidades, es que nunca somos felices. Porque en cambio no estamos haciendo que la fuente brote, sino que la fuente está como seca, como esperando recibir aquello que yo necesito, aquello que me hace falta, aquello que me hace feliz. Entonces, es interesante fijarse en que la persona, y el planteamiento de Polo en ese sentido es muy iluminador. O sea, la persona es la intimidad, el núcleo íntimo personal, el acto de ser, hablando metafísicamente, diríamos filosóficamente, es mi ser mismo, ¿no? Es una fuente de dones, porque mi ser mismo es un amor único, solo yo soy este amor, cada persona es otro amor. Y este amor da dones, e incluso se puede dar a otro. Entonces, esto es llevarnos a ver que la madurez no es solamente funcionar con prudencia y racionalidad, sino es, sobre todo, ¿no? A ver, que mi intimidad salga, ¿no? O se exprese, ¿no? En dones personales, de mi persona a otra persona. La persona, yo apunto aquí, no se otorga totalmente sus manifestaciones externas, pero estas reflejan algo de su intimidad personal. Entonces, no es que uno pueda decir, conozco la intimidad de esta persona porque habla así, no sé, tiene tales manifestaciones de carácter. No, no es todavía el núcleo íntimo de la persona, pero sí la manifiestan, a menos que la persona funcione de un modo que sus manifestaciones no surgen de su persona, sino que son una hipocresía o no sé, no sé, un disfraz. Guillermo, Sí, querías... doctora, entonces yo lo que entiendo es que lo que el pudor hace es salvaguardar
las manifestaciones de la intimidad para que en ese nivel justo manifiesten la intimidad y no manifiesten, o la manifiesten con orden, por lo menos, digo. Claro, Así entendería el pudor como la salvaguarda de las manifestaciones de la intimidad. ¿Es así? la salvaguardia de la intimidad, porque, a ver, aquí hay una doble cuestión, ¿no? Una es que mis actos externos, mis palabras, mi modo de comportarme, etcétera, tienen que proceder de mi intimidad, ¿verdad? Pero por eso mismo hay una virtud, una actitud profunda, que sería el pudor, que hace que si no hay, si yo no quiero otorgar mi intimidad o ese don de mi intimidad, no lo haga, no lo diga, no lo muestre. Porque si no, yo estaría, a ver, regalando mi intimidad al primero que pase, podríamos decir. Y esto también, por ejemplo, esto lo vemos fácilmente ahora, ¿no? Como las personas, esto lo vamos a topar un poquito más adelante, como todo el mundo cuenta sus intimidades, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente cuenta sus intimidades en las redes sociales. Y cosas que, como yo digo, ¿y a quién le importa? El otro día me comentaba alguien, qué barbaridad. Ahora dicen que nuestro presidente, porque tenemos presidente nuevo y estamos bastante contentos los ecuatorianos, y es jovencísimo el hombre, tiene 35 años, 36, perdón, y entonces no sé qué. Pero claro, siempre hay gente que empieza a inventarse novelas, ¿no? Novelas turbias, novelas así como... y entonces, si yo le contesté, ¿y a quién le importa? Pero ya se ve que a mucha gente le importa, por eso lo leen, ¿no? Por eso ponen tantos likes, deditos arriba y todo lo demás, y entonces el algoritmo sigue mandándole, el algoritmo de YouTube o de lo que fuere, sigue mandándole más noticias de ese calibre. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa la intimidad de ese señor? Si eso no tiene que ver con el ejercicio de su cargo público para el cual yo le elegí. No sé por qué yo tengo que saber otras cosas. Pero es por esa pérdida de, a ver, de nexo, en este caso no de la persona sobre sí misma, sino de otras personas, sobre qué se ha de expresar de la intimidad de una persona. A veces incluso incluso es mentira, pero en fin. ¿Y qué es lo que yo he de expresar de mi intimidad? ¿A quién? ¿Cómo y cuándo? Porque la desmedida en eso termina siendo un impudor, una impudicia. Es decir, eso, una falta de virtud en definitiva. ¿Qué efectos tiene la falta de pudor personal? Polo dice estos 4 que me parece tan gráfico como él lo expresa. Dice, la licenciosidad. ¿Alguno me podría dar una palabra? ¿A qué le suena licenciosidad? ¿Autorización? ¿Perdón? ¿Autorización? No, no, no. A ver, aquí tenemos creo que puede ser Nicolás, ¿sí? ¿Nicolás? Primero, licenciosidad es la libertad sin coto, ¿no? O sea, una libertad extrema. Pero yo quería comentar que Mafalda tiene un texto muy bonito sobre esto. Mafalda es lo máximo. Y lo mío no es licenciosidad, A ver. tampoco desfachatez, es soltura, que digamos. Ajá. Nada más, está muy bueno el de Mafalda respecto a todo esto. Pero ¿cuál es el de Mafalda que no nos enseñaste? Pues? Hay una caricaturita donde está en una situación comprometida uno de los personajes y lo dice, lo mío no es desfachatez, es soltura. Entonces lo mío es soltura muy también. Bueno, muy bueno. Eso es lo que conversábamos con Tere, ¿no? O sea, que a veces
no es desfachatez, es soltura. O sea, uno es libre. Entonces, uno tranquilamente dice una cosa, dice su opinión sin esperar, ay, auxilio, voy a quedar de tonta, voy a quedar de anticuada, voy a quedar de... Muy bueno, Nicolás. La licenciosidad, en definitiva, como todos los, los, los errores, eh, siempre son, como decía Aristóteles, o por exceso o por defecto de una virtud. Entonces, ser licencioso quiere decir, en definitiva, vamos a intentar traducirlo así, tomarse licencias que nadie le ha dado. Entonces, el extremo opuesto sería esperar que todo el mundo, pedir permiso, pedir perdón para todo lo que yo vaya a decir, hacer, etcétera, que ya ahora sí que no se estila casi nunca, nadie pide disculpas, ni pide licencia para hablar, ni licencia para contar. No. Entonces, el extremo opuesto es el no esperar a tener licencia para nada, sino que se toma licencias para exponerse como quiera. No sé si ustedes, por cierto, creo que tenemos aquí a un caballero que quiere hablar, que me parece Sí, que es Guillermo, ¿no? sí, yo quería preguntar un poco, o sea, entonces, eh, bueno, no es cierto modo, sino que eh, podríamos decir que la intimidad está llamada a ser don, Sí, y no ser don es hacer un mal uso de la intimidad. Me es refiero a quedarse a que, medias, diría yo, perdón, quedarse a medias. quedarse a medias, o sea, que digamos, está la riqueza de la persona que eh, su intimidad se debe manifestar en dones y no en desfachateces, porque aunque a uno haga una broma, hay bromas que son muy enriquecedoras y hay otras que son en desfachateces. O sea Sí, que claro, siempre, y hay bromas que hacen sufrir a otros. o sea que en el fondo es lo que es, eh, se ha de cultivar, aunque el ambiente te relaje. La riqueza humana, personal es tender a que toda manifestación sea un otorgamiento, sea un don. Claro, o sea, ahora hay distintos tipos de dones, obviamente, ¿no? Y yo diría distintos grados de otorgamiento también, ¿no? O sea, de hecho, uno puede dar un don que es fruto del amor a la señora que me vende la fruta, pero es Ujú. un tipo y un grado de amor distinto al que tengo a mi esposo, por ejemplo. Es obvio. ¿No? Entonces, gran parte de la madurez es precisamente el saber abrir la propia intimidad y dar dones, e incluso dar la propia intimidad, pero a quien se debe, sí, como se debe, ¿no? Y como al otro le haga bien. Esa es otra cuestión, que a veces a uno le hace muy bien. Yo aquí me desahogué y le conté a esta persona todo lo que me ha sucedido y me ha dejado de suceder y toda la situación de mi trabajo y de, no sé, ok, me quedé desahogadísimo. Pero esa persona le hace bien o a lo mejor mm, le hunde en un cúmulo de confusiones, de inseguridades, mm, etcétera. Esto es parte de la madurez, ¿verdad? El saber. Bien, de pronto me acordé, ¿alguno de ustedes vio? Seguramente sí, ¿no? Eh, la gala de los Óscares. ¿O soy la única frívola que ve esas cosas? A ver si alguno me levanta la manito diciendo que sí vio la gala de los Óscares, y no voy a sentir que yo soy una frívola total, que tengo ganas de ver esas cosas, y aquí mis colegas son tan excelsos, intelectuales, maduros y sensatos, y no están perdiendo el tiempo en tonterías. Veo que todos son fantásticos, menos yo. Oh, No, no, sí, y una parte sí. los demás no han visto para nada la gala de los Óscares. Bueno, yo, yo la vi
posfechada, es decir, al día siguiente, ¿ya? En YouTube. Pero bueno, ahí uno pudo ver un montón de licenciosidades, pero en mi opinión la licenciosidad más licenciosa fue la del actor aquel cuyo nombre ni sé, ni me acuerdo, ni me importa, pero que se le ocurrió la brillante idea de salir desnudo. Ahí, ¿cómo se llama? Al escenario. Y la gente, estúpidamente, con perdón, le aplaudió a rabiar. Le decía yo, a ver, aquí sí que de racionalidad tenía bien poco. O sea, ¿qué proporción había entre su desnudo y la entrega de los Óscares que se daba, como ustedes bien saben, a la mejor película, al mejor actor de reparto, a la mejor actriz de reparto, incluso al mejor vestuario, al mejor maquillaje? Y este gallo, que no era nadie, bueno, era un actor que no estaba ni siquiera nominado, ¿a qué cuento iba a exponer? Pues mira, esa es la culturilla del impudor, de la falta en el fondo, de guarda de la propia intimidad, que es la que nos circunda, ¿no? Y más todavía en esos ambientes, ¿no? Bien, la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Nora, te animas? Ánimo, si le quitas... Sí. Es el no poder contener, el no poder esperar a decir algo, ¿no? O a mostrar algo. Exacto, exacto. Y eso es una falta de pudor, ¿ves? No tantas veces decimos más o decimos antes o decimos a quien no tenemos por qué, ¿sí? Y esto, pues, es más frecuente de lo que uno cree. Más frecuente de lo que uno cree. Nadie te ha pedido la opinión y sin embargo la das. A veces es una incontinencia, o sea, y termina siendo pues una imprudencia y a veces un atentado al respeto a los demás, porque quizá los demás ya se sienten un poco, pues, no sé, limitados a dar su parecer, puesto que ya llegaste tú con tu autoridad a dar tu parecer y, como decía un dicho antiguo hispánico, creo, ¿ah? Habló Blas, punto redondo. O sea, ya habló se acabó. Ya no hay nada más que decir. La incontinencia. Curiosamente, Polo pone como un efecto de la falta de pudor la gula. ¿Por qué? Yo me quedé pensando, ¿por qué habrá puesto la gula? ¿Se le ocurre a alguno? Ninguno. ¿Será porque debo ser prudente y cuidar mi cuerpo, mi alimentación? O sea, comer de manera prudente o moderada, ¿no? Ajá. Quizá por eso, ¿no? Quizá por eso, efectivamente. Pero acuérdense que en cierto modo estábamos viendo cómo la vergüenza que es como un fruto podrido de la vanidad, lleva después a la desvergüenza. ¿Pero por qué? Ay, se me movió esto. ¿Pero por qué en cierto modo también a la gula? Se me ocurre a mí también que, creo que esto se me está yendo antes de ahora, efectivamente, que a veces uno puede pasarle también que por, no sé, ganarse la aceptación de otros es capaz, por ejemplo, de beber más de lo que uno debería, que es un modo de gula. ¿Sí o no? No sé si pase en sus medios sociales, pero aquí por lo menos es tremendo. Es decir, que en una reunión social hay mucha gente de todas las edades que se ve obligada a beber, a tomar licor, porque si no, no es aceptada. Y termina cayendo en gula por esa falta de
de coherencia entre su interior y sus acciones. Y en el fondo porque espera la aceptación del resto y si no, se muere de vergüenza. De una vergüenza idiota, estúpida, pero vergüenza al fin. Alguno de ustedes levantó la mano, pero resulta que ya la bajó. Yo la tenía levantada ahí. Perdón. En un librito de Fernando Sabater, Ajá. no recuerdo el título, creo que habla sobre los pecados capitales y él habla precisamente sobre la gula como una especie de vergüenza de sentir ese deseo malsano, pero por beber de más o por comer de más, pero termina hablando del placer que siente en el recuerdo en el recuerdo de su infancia de comer pan, ¿no? Sí. Él está hablando de comer en exceso pan, dice, por eso está gordito. Pero Pero hay se una come, diferencia entre comer bastante pan y tomarse demasiadas se come el recuerdo él hablaba de la mano de su abuelo cuando lo acompañaba a la panadería cuando era un niño, dice, y entonces la gula le trae ese sentimiento ese sentimiento feliz, ¿no? o sea que Entonces, está si bien es un justificando su gula. Ajá, si bien es un exceso, pues para él es un exceso de felicidad. Me parece un argumento un poco, Sí, es un poco raro, pero ahorita lo un poco recordé. manipulado, diría yo. Sí, sobre todo por el hecho de cómo, es que hay muchas preguntas, doctora, pero esas al final. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Y por Gracias. último, Polo hace referencia a la histeria. O sea, cómo hay gente que para llamar la atención, para tener la atención que siente que no la tiene, que no es aceptado, etcétera, a veces es capaz de fingir enfermedades. Casos desconocidos, supongo que ustedes también. Y no solamente de adolescentes o más o menos niños, sino de gente madura, que debería ser madura, que finge sentirse fatal para que le hagan caso. Que es, dice Polo, en el fondo es una falta de pudor personal, es una falta de esa virtud que lleva a guardar la propia intimidad y a no estar deseando exponerla para ser aceptado. Entonces, si uno no desea exponerla, si no te hacen caso, si no eres el centro de atención, no pasa nada. Pero hay personas que necesitan tanto eso, porque en el fondo, como ya veremos al final, porque ellas mismas no se valoran a sí mismas, porque ellas mismas no se aceptan, entonces resulta que el no sentir la aceptación o la atención del resto, ¿no?, les lleva incluso a fingirse enfermos, a lo que fuere, que son modos de histeria, efectivamente. Bueno, seguimos. Entonces, pasamos al punto cuarto. Son 6 nomás. Nos quedan 20 minutos, ¿no? A ver, el punto cuarto que topa Polo en este texto es impudor y desesperanza. Y aquí estamos entrando ya al segundo tema que se había anunciado, que era la renuncia a ser persona. Hemos terminado, podríamos decir, el significado del pudor, que vendría a ser una primera parte de esta sesión, con estos 3 puntos que hemos visto, y pasamos a la renuncia a ser persona de la que habla también Polo en este texto. Impudor y desesperanza. Uno puede pensar que tiene que ver la falta de pudor con la desesperanza. Y Polo pues va mostrando el nexo que hay. Podríamos decirlo con una frase sencilla, no es de Polo. El hombre o la mujer inmaduro siente vergüenzas absurdas. O sea, hay veces en que uno efectivamente nota una cierta inmadurez cuando uno se siente vergüenza de tonterías.
Vergüenza porque mi chiste no fue bueno, vergüenza porque, mm, no sé, pues, vergüenza porque no me hicieron caso cuando entré a la reunión, vergüenza porque dije una cosa y nadie me contestó, y entonces uno ya... Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos visto, ¿no? Que esa vergüenza, que es inseguridad, ¿m? Aunque parezca un absurdo, por contraste, se transforma en un exhibicionismo, en una superficialidad. A ver si ahora me hacen caso, ¿no? De esta otra manera. Esto muchas veces es inconsciente. No es que uno conscientemente haga este proceso mental, ¿no? Ah, como no me hicieron caso, entonces ahorita voy a contar un chiste procas para ver si así me hacen caso. No, no es así tan. A veces sí, pero a veces no. Pero a veces es que uno está como, no sé, eh, con vergüenzas de tonterías, de no ser aceptado y termina, por tanto, en lo contrario, en mostrarse desvergonzado para ver si así es aceptado. Kierkegaard, que realmente a mí me encanta cómo escribe, y que Polo dice que ha sido un autor que ha hecho, que tiene que ha hecho un análisis muy profundo y muy certero de los sentimientos humanos. Es verdad. Kierkegaard dice que la superficialidad tiene un fondo de desesperación. ¿Cuál? La desesperación del que cree que no puede ser persona. Y al mismo tiempo, dice Polo, la desesperación lleva a renunciar al pudor. Si no puedo ser persona, ¿qué guardo? Nada. Entonces ya, yo todo lo cuento, todo dejo que se vea, todo el mundo conoce mi vida privada, la vida de mi familia, etcétera, etcétera, porque total, yo no valgo nada, en pocas. ¿Ya? Es decir, yo no soy, en el fondo no soy una persona, a ver, no soy un alguien, no soy un alguien. Entonces, esa desesperación, es decir, no soy alguien y no voy a llegar a ser nunca, entonces, ¿qué más da? Y esto uno lo ve tristemente y muchas veces uno lo ve en los actores, en las divas o divos del cine, de la música, etcétera, como en el fondo han tenido vidas en las que no han sido aceptados como hijos, eh, muchas veces han padecido cosas muy serias, y entonces, en cierto sentido, no tienen un, una valoración o un reconocimiento de su propia intimidad, y entonces no tienen nada que guardar, sino que lo muestran para obtener ciertos beneficios que no son propiamente para la propia intimidad, pero sí beneficios económicos, beneficios de la aceptación del público, etcétera. Guillermo, ¿se te quedó la mano alzada o quieres comentar algo? Sí, no, es para preguntar. A ver. Sí, yo pensaba un poco que da la impresión de que la persona no logra comprender, como que no logra captar la riqueza que es como persona Ajá. y no pasa de un nivel comportamental o psicológico. Entonces se va, Exacto. como somos coseres, se comparte, pero a nivel más, Más bajo. manifestaciones muy pobres, ¿no? Efectivamente, sí. Muy interesante, Guillermo. Me parece que sí, que hacia allá apunta lo que Polo comenta respecto a lo que Kierkegaard dice, ¿no? Porque Kierkegaard dice que la superficialidad tiene un fondo de desesperación. Y Polo dice, sí, la desesperación del que no sabe que es persona, o sea, que es una riqueza tal, ¿ya? Y que es de una singularidad tal que es irrepetible. Entonces, bien. Y Polo le llama, intitula un apartado de su artículo, El yo, esperanza de ser persona. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos ya viendo, ¿no?
Ajá, aquí está el texto de Polo que yo quería que leyéramos. A ver si alguno me ayuda leyendo. Renunciar a ser persona que nos mandó nuestro colega Beto. Yo con gusto. A ver, muchas gracias. Renunciar a ser persona. El gran objetivo del hombre es madurar, integrarse, porque es persona, tiene, digamos, un núcleo capaz de integrar, que ordena y organiza todas las manifestaciones del ser humano, sus tendencias, sus instintos, tanto desde el punto de vista psíquico como corporal. Todas las manifestaciones del hombre están unificadas por la persona. El que desespera es el que desespera de ser persona. El que no cree que puede serlo. El que lo ve como una cosa quimérica, y eso es la raíz, por otra parte, de que el sentimiento de desesperación esté en la base de las apreciaciones negativas del pudor, que no es más que una convención. Dicen algo que se puede suprimir o no, un tabú o una cosa así. Lo mejor es terminar con los tabús. Pero quien sostiene eso, en el fondo, está desesperado. Ha perdido de vista, ha renunciado a ser persona. Esto es fuerte, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Acertado o excesivo? Me parece que por la cultura actual, la gente empieza a valorar por el empobrecimiento tu apariencia física, tus éxitos laborales o económicos y justo lo que comentábamos antes, que se deja de valorar la intimidad y se queda en lo externo a nivel comportamental o psicológico, ¿verdad? Entonces tienes gente que se dedica a explotar su cuerpo, por ejemplo, tal vez no en el ámbito sexual, pero digamos, desarrolla una serie de habilidades muy marcadas de física, digamos, de escalar, de ver en la noche, pero porque se han reducido a eso, ¿verdad? Sí, esto, muchísimas gracias, porque esto lo desarrolla Polo después, que vamos a ver en las siguientes dos diapositivas o así, pero el punto está que no hay que, a ver, no hay que confundir el yo, o sea, el cómo soy yo, con mi ser persona. ¿Cómo soy yo? Es, como ya lo vimos en las ocasiones pasadas, cómo soy yo es algo que se va lo va constituyendo la propia persona, ¿verdad? Pero yo no me reduzco a mi yo, a cómo soy yo. Yo soy más que eso. Puedo ser mejor, por ejemplo. Entonces, no sé, esta frase, yo la odio, eso de, no sé, yo soy así. Mala suerte. O como decía un colega mío hace un montón de años, que yo quería matarle a veces cuando decía eso, porque era la excusa más maravillosa cuando renunciaba a hacer una cosa difícil, decía, es lo que hay. O sea, estico, como yo funciono, es lo que hay. No me pidas más, en definitiva. No pretendas más. Eso es renunciar a ser persona. Al mismo tiempo tenía un yo bastante crecido, es decir, el cómo hacía las cosas, el cómo pensaba, su carácter, era muy él. Pero en el fondo había renunciado a ser persona, había renunciado a crecer. Esto es lo que hay, aguántate. ¿Ya? Y no solo aguántate tú, sino me aguanto yo a cómo soy y hasta luego. También otra cosa que es interesante es que si la persona no toma las riendas de su yo, puede uno no tener un yo, sino varios yoes. Es decir, el yo cuando estoy en determinado ambiente, el yo cuando estoy en otro, el yo para los demás, el yo para mi interioridad, el yo frente a Dios. Total, varios yoes. ¿Por qué? Porque no hay un núcleo íntimo, singularísimo, que es la persona, que es el quién soy, que es el que gobierna ese yo.
Entonces, por eso es que es útil y en la antropología de Polo es muy importante distinguir y al mismo tiempo relacionar yo y persona, yo e intimidad. Aquí, como ustedes ven, Polo dice, el que desespera es el que desespera de ser persona. Entonces, vamos a ver cómo desespera uno de ser persona. Por querer ser otro, es una de las maneras. O por no querer ser nadie. Querer ser otro. Esto está muy metido en nuestra cultura, ¿no? Las comparaciones, los modelitos. O sea, hay que ser, a mí me da mucha preocupación cuando los centros educativos ponen que educan para el éxito. Porque la pregunta del millón es, ¿qué es el éxito? ¿En qué consiste el éxito? Entonces, las comparaciones, los modelos, ¿no? Bueno, y los modelos va desde que hay que ser delgadísimo para poder estar de acuerdo al modelo, hay que vestir de una determinada manera, con determinadas marcas, hay que hablar de un modo, en fin, de todo hay, ¿no? Hay que comportarse con el otro sexo de tal manera, porque de lo contrario no está hay que hablar de este modo, porque de lo contrario estás absolutamente desfasado, ¿no? O lo que ustedes quieran. El querer ser otro, o sea, compararse con un supuesto modelito, ¿no?, de perfección en algún aspecto, y entonces yo no me acepto como soy, ¿no? Quiero ser otro. Y el segundo es no querer ser nadie, que es lo que decía uno de ustedes, no me acuerdo si fue Guillermo o quién, bueno, ya no sé, ya me confundí. Reducirse a lo funcional, al rol social. O sea, yo Parece que la perdimos, ¿Se ¿verdad? cortó? Ajá, sí, se cortó. Ahí está. Ya está. Te habíamos perdido, Ana Isabel, pero ya estás de vuelta. sí, aquí dice que me he vuelto a conectar, es que a veces es un poco maleducada mi red, me expulsa. Adelante. Ok. Bueno, ¿oyeron la última parte o ya no? No oyeron nada. Te quedaste en el reduccionismo funcional. Bueno, entonces eso, ¿no? Me parece que eso lo dice Polo en ese texto y me parece muy agudo, que uno a veces quiere ser otro. ¿Por qué no se acepta uno como persona? Uno, porque a veces quiere ser otro o quiere ser como otro. Otras veces porque no quiere ser nadie. Lo que quiere, lo único que valora es el papel que juega en la sociedad. Entonces, si pierde el trabajo, ya no soy nadie. Si ya no soy jefe, ya no soy nadie. Si no me reconocen en mi trabajo, ya no soy nadie. Esto uno a veces cree que es muy maduro y que tiene, no sé, una aceptación de su propio yo y que sí, ¿cómo se llama? No ha desesperado de su persona hasta que llega la jubilación. Y cuando uno se jubila, uno de pronto descubre que el trabajo ha significado, o el rol laboral ha significado más para mí que lo que debía. Que quizá, y esto se nota mucho, ustedes, como son todos tan jóvenes, entonces no se han jubilado, pero otros ya nos hemos jubilado. Entonces eso es una lección de la vida. Ahí uno a veces se da cuenta de que todavía le queda bastante inmadurez. Todavía le queda una cierta renuncia a ser persona. Un centrar demasiado en un aspecto de mi yo, que es mi yo profesional, por ejemplo. Bueno, esto en general a los hombres les pega más duro todavía, pero también a las mujeres nos puede pegar, no digamos que no, sobre todo a las que hemos trabajado fuera de nuestra casa, además de nuestra casa, ¿no? Porque es obvio, pero es un riesgo que se corre si es que uno no está centrado. Bueno, entonces, el pudor, dice Polo, tiene que ver con la esperanza de ser yo mismo
y ser cada vez mejor. No solamente, porque entonces yo tengo un tesoro que salvaguardar, un tesoro que no puedo desperdigar, que no puedo desperdiciar, porque sí, es una riqueza, pero una riqueza llamada a ser mejor cada vez. Entonces no es no sé, un depósito de banco, no, eso sí podría ser un depósito de banco que deja intereses, pero no tiene que ser mucho más que eso. Pero vaya, no es que yo tengo bajo el colchón mi persona y me la guardo muy bien para que nadie me la dañe, para que nadie me arranche esa intimidad mía. No, es más bien una planta que yo quiero cultivar para poder dar más frutos, para poder ser cada vez mejor. Pero eso implica también el pudor de no desperdigarla, de no, como a veces yo les decía a mis alumnas en la universidad, a mis alumnos en la universidad, que uno no puede, su intimidad no puede ser plaza pública, por donde todo el mundo pase. Bueno, y el último punto que topa Polo es la relación entre pudor y amor personal, que obviamente se ve después de haber visto lo que acabamos de comentar. Y simplemente yo lo que he hecho aquí es copiar dos párrafos de Polo que me parece que no tienen desperdicio. Primero que es del mismo texto, El pudor, ¿no? El que desespera de ser un yo no puede más que exhibirse, pero no se puede entregar, porque no tiene nada que entregar. Por eso el pudor tiene que ver con el amor. Digan que no es muy sugerente esto. El que desespera de ser un yo no puede más que exhibirse, pero no se puede entregar, porque no tiene nada que entregar. Por eso el pudor tiene que ver con el amor. El que no tiene pudor es incapaz de amor personal, porque el impúdico no puede entregar nada. El impúdico, en definitiva, desespera. Creo que la volvimos a perder. Sí, se fue. Sí, ¿no es Ahí está de cierto? vuelta. Sí, Ya es que regresó. Vamos un momento, Ana Isabel. sí, es un poco alevosa esta red. Es inestable, dice. Yo le llamo alevosa, pero aquí dice su conexión a internet es inestable. Sorry. Ya les digo que es otra, entonces estoy un poco. En fin. Entonces, esto es durísimo, ¿verdad? El impúdico, en definitiva, desespera de ser persona y entonces no tiene nada que entregar porque no tiene nada dentro. Y no olvidemos que se puede ser impúdico no solamente con el cuerpo, sino también con la palabra, con la exposición de la propia intimidad o de la intimidad de lo más cercano a uno, como es la propia familia. Puede ser uno un exhibicionista. Y por último, esta otra párrafo. Ama el que se da cuenta de que no puede existir más que donde existe el otro. Polo se está refiriendo específicamente al amor entre varón y mujer, al amor conyugal o al amor esponsal. Pero a mí me parece que es extrapolable a cualquier amor, especialmente a cualquier amor de amistad. ¿Por qué? Porque ama el que se da cuenta de que no puede existir más que donde existe el otro. No puede existir más que en el otro. Ese es el auténtico sentido del amor. Entonces dice Polo como si nos estuviera hablando a nosotros, porque esto era una conferencia, una charla la que estaba dando, por el modo como está escrito. Si ustedes profundizan en su interior, se dan cuenta de que ese es el gran anhelo humano, quizá todavía más vivo en una mujer que en un varón. Yo no puedo existir más que donde existas tú. Pero si tú no quieres ser un yo, ¿qué hago? Lo único que puedo hacer es ayudarte a construir un yo, desvelar tu personalidad. Eso es amar. Esto me parece absolutamente grande, porque esto vale también el amor de un padre o una madre con su hijo.
Tengo que ayudarle a construir un yo, no a que dependa de mí, sino a construir un yo, a desvelar su personalidad. Eso es amar realmente, ¿eh? A que se descubra como un alguien, a que se acepte y quiera ser mejor, a que esté dispuesto a crecer constantemente, especialmente precisamente en eso, en el ser esa fuente de dones, es decir, lo que podríamos llamar amar. Con esto, nada, está. Y damos paso a preguntas, comentarios. Creo que es la primera vez que me porto bien y termino a tiempo. ¿Algún comentario? Muchas gracias, Ana Isabel. Si quieres, puedes dejar de compartir. De Sí, modo eso que es justo tengamos lo que toda la estaba, pantalla es para justo el lo que coloquio. estaba intentando hacer eso. En este preciso momento. Lo logré. Bien. Entonces, ¿algún comentario? Levanta la mano, Luis Carlos. Sí, gracias, doctora. Mejor un ojo que eres colombiano. No, ¿No? ¿Cómo es posible no, llamarse Luis Carlos y no ser colombiano? Eres mexicano, mexicano. mexicano. Sí, Bienvenido. Dime. gracias. ¿Cómo o dónde, estaba pensando, dónde podríamos ubicar al estoicismo, al epicureísmo, al cinismo? Esas escuelas, ¿no? Pues socráticas, digo, son precristianas, ¿no? Pero, bueno, si nos quedamos en el estoicismo, ¿podría ¿Ya? también ser una escuela de pudor? Me quedé pensando en eso. A ver, nunca lo he pensado, así que déjame pensar un poco para no ser imprudente. El estoicismo. eh, no sé, me parece que en todo caso es una renuncia a la realidad. A ver, a mí me parece que es un desprecio de ciertos aspectos de mi yo. Es decir, es la no aceptación de que, me parece a mí, ¿no? Así rapidito, como dice, rápido y mal dicho, eh, es como no aceptar esa profunda tendencia que es además parte de nuestra naturaleza, y que hay que ordenar y demás libremente, de la tendencia al placer, a lo gustoso, a lo agradable. Entonces yo pienso que el estoico esconde una suerte de orgullo, de pensarse por encima de la propia naturaleza. Uno no está por encima de la propia naturaleza. Uno no es solo su naturaleza, pero no está por encima de ella. ¿No te parece? Luis Carlos, ¿dónde te me fuiste? Aquí estoy. Ahí estás, yo te perdí. Bueno, cuéntame, ¿qué te parece? Bien, bien, no lo había pensado tampoco así. Bueno, yo tampoco, pero me parece que tu pregunta da como para el estoicismo. Y ya el La escuché entrecortada, no sé si soy yo nada más. pureísmo y por algo más que ya no me acuerdo. Vamos a ver si le damos paso a alguien más. Otra vez se vuelve inestable Hola, esta tontería. ¿Quién eres? ¿Quién eres? hola, soy Carla. Perdón que tengo cámara apagada. Vengo en el coche llevando a mis hijas. Le voy a apagar para poderte hablar con claridad porque el internet no me rinde. Muy bien, perfecto. A A ver, ver, Carlos. la vivencia del pudor también de alguna manera podrá cristalizarse de diferente manera en una cultura y en otra, en una tribu o en una cultura occidental, oriental, etcétera. Hay un punto concreto que veo yo con las jóvenes. Muchas veces sí, a lo mejor efectivamente está el exhibicionismo y la falta de aceptación en muchísimos casos, pero en otros no sé si también de una generación a otra me cuesta mucho trabajo, hasta con algunas de mis hijas que las veo que son seguras de sensatas profundas, algunas, no todas, pero incluso con ellas, digo, es un cambio cultural al que tendríamos que
los papás también acudir de otra manera, Ajá. o en el fondo, que precisamente en el fondo la cultura se va también despersonalizando y las va incluyendo, pero me cuesta mucho trabajo que desarrollen una sensibilidad o la desarrollen diferente a la de nosotros los adultos. Queriendo ser ellas honestas y pudorosas, eligen unas prendas que a lo mejor no elegiríamos nosotras. Y claro, cuando vemos a las amigas, decimos, sí parece una monja junto a ellas, ¿verdad? Pero bueno. Claro, claro. Es que no te olvides que uno es hijo de su tiempo también. Y que el pudor, siendo una virtud, tiene manifestaciones también culturales, es decir, manifestaciones distintas en distintas culturas, porque claramente nosotros no consideramos necesario para ser pudoroso el vestirnos pues, como las mujeres del mundo árabe, no. Y ciertamente nuestras abuelas tenían otro modo de vestir o de lo que fuere distinto al nuestro, sí, sí, y lo nuestro les parecería una falta de pudor tremenda, ¿sí? Entonces hay que saber, yo pienso que en gran parte lo más importante es que, a ver, que la gente joven, las chicas jóvenes, tengan mucha seguridad en sí mismas, para que no se sientan impelidas a imitar. Entonces, esto digamos, aparentemente no tiene una relación tan directa, pero la tiene. Porque la inseguridad es la que lleva, como hemos visto, al afán de agradar al resto de sus coetáneos y puede llevar de esa manera a comportamientos que ellas por sí mismas no habrían elegido. Pero bueno, no se puede, me parece que no se puede contar en una sola, pero pienso que por allí puede ir la cosa también. Gracias. Sí, Carla, ¿qué opinas? No, sí, gracias. Efectivamente, por un lado, esto me da mucha luz, que sean seguras, que entiendan claro el valor de la intimidad de la persona, del verdadero otorgamiento, y a lo mejor también tener algo de comprensión en el proceso de lo que me dices. A lo mejor la forma en que vestimos nosotras a nuestras abuelas les hubiera parecido público. Me sirve lo que me dices como criterio, te agradezco. A ti. A ver, entonces, Nicolás, ¿tiene la mano alzada? Creo que se me congelaron o me congelé yo. Sí, doctora, si me permite. Sí, claro, claro. Bueno, primero haciendo gala de mi licenciosidad y de mi incontinencia siguiendo la clase. Voy al comentario de la compañera. La decencia y el decoro, pues de su raíz, que es de la dignidad precisamente. ¿Sería esto el darse cuenta, la dignidad, pues el darse cuenta de su acto de ser como ese plus que nos lleva precisamente en la decencia y el decoro como un preámbulo al pudor? Es que el pudor me hace ese eco como que es una conciencia anticipada al acto vergonzoso, o es una conciencia anticipada al desdoblamiento indigno de la persona humana, o al acto de ser mal hecho, mal interpretado, mal conducido, o mil cosas se pueden decir. Entonces, ahí es donde estoy estacionado y ruego una disculpa, ¿no? No, muchísimas gracias. Me parece muy interesante tu profundización en el tema. ¿Felisa? Sí, mi pregunta a lo mejor directamente con el pudor, pero la intimidad, por ejemplo, cómo ayudar a una persona que no se manifiesta su intimidad, porque se sospecha que no se acepta como persona, que tiene complejos, que tiene baja estima. Otras personas por temperamento introvertido. Le estaba leyendo en el libro de la persona de Sellés, de Juanfer, pues lo de la coexistencia, la vimos con el mundo, con los demás, con Dios, pero esa manifestación
que debe respetar esa apertura existencial, nuclear humana. Hay gente que no puede comunicarse, que tiene Ajá. muchos complejos. No sé si me salgo del tema, pero quería ver si No, tiene no, algo que bueno, ver. lo que pasa es que los temas se entrelazan, pero a ver, eso es un asunto que sí, a ver, que es muy importante, difícil, ¿no? No creo que se- depende a ver, del ambiente o de la cultura en la que se haya criado esa persona, haya crecido o viva. Felisa, ¿de dónde eres? De México, estoy en Monterrey. Muy bien. Me parece que en Latinoamérica puede pasar, no exclusivamente, pero mucho, en ciertos sectores más depauperados. No sé si sea tu experiencia, Felisa, que la capacidad de comunicarse es muy pequeña, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, no niego que también se da en otros ambientes, sí, pero, y eso pues se puede entender por muchos motivos. Pues puede ir desde una cuestión que es fundamental, que es la falta de conversación, no digo diálogo, sino de conversación intrafamiliar. Sí. No sé cómo será el mundo rural mexicano, Sí, pero no no, se hablan, a veces no tienen conversación, tienes razón. exacto, no tienen conversación. Y uno pretende que después, estando en otro ambiente, pues de pronto, casi por milagro, por generación espontánea, eh, sean pues dialogantes. Si ni siquiera son dialogantes, con mayor razón, eh, resulta muy difícil mm, compartir la propia intimidad. Si no comparten ni una conversación cotidiana, peor la propia intimidad. Entonces, a mí me parece que allí tiene que entrar en juego muchísimo el cariño, o sea, el dar amor, ¿no? El amarle aceptándole como es, ¿no? Y al mismo tiempo, para que esa persona sienta esa seguridad de ser aceptada, ¿no? Y luego buscando unos medios alternos, como puede ser, curiosamente, como puede ser escribir, ¿no? Escriban lo que piensan, lo que sienten, lo que les ha pasado, etcétera. Escriban eso. Muchos lo recomiendan algunos psicólogos. Yo no soy psicóloga, ni creo mucho en la psicología, pero me parece que ciertamente es un modo de expresar las cosas que es a veces para algunas personas más viable que el hablarlas, ¿no? Y también crear ambientes o situaciones en las que surja Se congeló. quizá uno es expansivo y Perdón, te lío a congelaste, Ana Isabel. gente, pero De crear abierta, ambientes o situaciones en las que surja, ¿qué decías? que surja un compartir la intimidad, a ¿Cómo base cuál? de que también tú cuentes cosas tuyas, no solo Claro, pretender que la otra persona cuente cosas suyas, ¿ya? Porque eso es como un asalto a mano armada, digo yo, ¿no? sí, sí. O sea, uno como es quizá mayor o no tiene esa dificultad, pues no cuenta las cosas de su familia o de su intimidad, porque no necesita, no es un reto hacerlo. ¿M? Pero para la otra persona puede ser el medio para hacer lo mismo. Bueno, Claro. Felisa, no sé. Por Ah, mayor, porque también eres extrovertida, pues como diciendo, ya puede ser. fregaste, decimos acá, ya fregué si Ajá, soy extrovertida y esto se facilita lo de crecimiento al compartir la intimidad y hay gente claro, y introvertida. porque quizá también fuiste educada de otra manera, con mucha mayor Bueno, libertad, muchas esas cosas, gracias. ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Felisa. Tere, ¿cómo estás?
Hola, hola, Ana Isabel. Oye, yo quería comentar una cosa al respecto de lo que dijo Carla. Yo también ¿Ya? tengo 5 hijas y 5 mujeres. sí, entonces, fíjate que Estás yo, como el violinista en el tejado, ¿te acuerdas de ese clásico? sí, más o menos, sí, más o menos. Y efectivamente a ver, hay como, por un lado tiene que ver los tiempos. Ah, por otro lado, tiene que ver la intimidad y yo pienso que también tiene que ver la prudencia. Entonces, una cosa que a mí me ha servido a la hora de plantear estos problemas o estos asuntos es hacer pensar a la gente. Exacto. Y entonces yo les digo, mira, Reina, no se puede vestir de muchas maneras y depende del ambiente, pero uno sí tiene que tener en cuenta la prudencia a la hora de vestirse, porque te gusta o no, generas reacciones. Y siempre les pongo el ejemplo del que están paseando por Polanco con un Rolex en la mano. Pues no es que no puedas ir con un Rolex en la mano por la calle, pero te expones a que te lo roben, Claro. ¿no? Am, si quieres por vanidad, si quieres por imprudencia, etcétera, etcétera, hay una exposición am, pues imprudente. Pues es igual a la hora de vestirse. Pues si te gusta una ropa o te gusta otra, o si te parece adecuada o te parece inadecuada, pues uno tiene que pensar en a qué te expones porque vives con otros, ¿no? Y Sí, pues sí. tiene que ver con intimidad y tiene que ver con coexistencia y tiene que ver con todo esto. Pero pienso que pues la palabra es prudencia. ¿Y cómo te reaccionan tus hijas o las chicas a las que les Bueno, ayudan? a ver, es que lo normal es que cuando, y más en este tiempo, o sea, que te dicen, ¿por qué tengo yo que, las chicas, Sí. ¿por qué tengo yo que vestirme de determinada manera? Si los hombres piensan bien o mal, pues problema de los hombres. Y tú Sí. dices, pues sí, pero pues si hay pues igual que con el Rolex, Ajá. pues efectivamente, hay un ladrón, pero tú te expones o no. No, normalmente si dejas pensar a la gente. El problema más fuerte Ajá. que yo veo es que es cuando no se piensa. Claro. Ese es el mayor problema que nos circunda. Entonces, el punto no es darle el argumento, sino hacer pensar, me parece a mí. Tienes mucha razón. Tienes mucha, mucha razón. Gracias, Tere. Tienes A mucha ti. razón y mucha experiencia. ¿Qué te puedo Porque decir? 5, ánimo. Nora, ¿qué dices tú? Y como mamá y también como educadora, muy importante formar a los pequeños, bueno, a las personas desde muy pequeñitos. Desde pequeñitos vamos llevándolos en el camino de la prudencia, ¿no? Vamos enseñándoles a respetar su cuerpo, a valorarse y ya cuando son más grandecitos, ellos solitos no pueden vestirse de tal o cual forma, no Ajá. pueden hablar, o sea, es algo que, que no pueden hacer. Yo, Que ya está interiorizado en ellos. exacto, exacto. Tengo una niñita de 15 años Bueno, y, no es tan niñita ya. no, bueno, para mí sí. Este, Pero si tú pareces de 15 años. no, qué linda. Y nunca he tenido problema para que se vista. O sea, Ajá. sale y ella sabe que su traje de baño, porque vivimos aquí en playa y hay mucha albercada y demás, sus trajes de baño ella los elige pues no tan descubiertos, ¿no? Ajá. O si usa el chorcito, ella solita, sin necesidad de que yo le diga busca el más larguito o el más apropiado.
pero Ajá. recuerdo desde que estaba muy pequeña, inculcarle, ¿no? Mira, se te ve mucha pierna linda, cuídate, o al momento del baño también. Nadie puede tocar tus partes íntimas, estas cositas, que es Ajá. algo muy bello, ¿no? Que vamos Ajá. formando Desde desde, chiquiticos. sí, Claro, porque solamente, sí, ajá, como gracias, mamá, ese naturalismo, algunos desde entrado, sí, por el cual piensan que la mejor manera de educar a un niño es en la naturalidad total, lo cual quiere decir que se bañan juntos, papás e hijos, eh, no precisamente con traje de baño, claro, y caminan por la casa así como Dios los trajo al mundo. Y yo no he visto nunca que eso ayude a fundamentar un modo de ser, eh, no sé, de prudente. valoración de la propia intimidad, por lo menos corporal. Me Así parece es, que es un error, sí, pero se da. Pero hay que ayudar a los amigos a, a pensar, a pensar como exacto. dice tú, que hay que ayudar a la gente joven. También hay que ayudar a los amigos, aunque ya no sean tan jóvenes, para no dejarse llevar por estos, estas ideas poco racionales de las cuales está embebida la cultura Ajá. actual. Y bueno, no estoy tan segura, pero creo que el término en Estados Unidos, bueno, en el idioma inglés, no existe, no lo encuentras, no hay prudencia, no puedes definirlo. Si alguien que conozca más que yo me puede ayudar, Beto pero sabe he inglés estado perfectamente. buscando y no lo encuentro. No hay la palabra prudencia, un significado. No lo No, sé. sí debe haber, sí debe haber. Bueno, Mm, vamos a ver. Gracias. veremos. Bueno, gracias a ti. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, etcétera? ¿Eh? ¿O todos lo único que tienen ya es cansancio? Porque esa es la otra alternativa. Ya no quiero saber nada, porque ya son las 3 de la tarde, casi. A ver, no, parece que ya todos los que han querido comentar, hablar, preguntar, aportar, ya lo han hecho. Entonces, si no hay nada más, Beto, creo que nos Ahí podemos está ir. Felisa, me parece, Ana Isabel, Ah, sí, a ver, Felisa, que vuelve a la carga. vuelve a la carga, pero no levanta la mano, entonces, ¿cómo No, sí, puede? ya, la bajé porque dije, no, ya vámonos, tampoco, no. Ah, es que no te No, había visto, ya. no, también leí que el sentimiento puede bloquear la intimidad, entonces está hablando pues sí, de la intimidad, alteridad con otros, la amistad. Y lo que hablabas aquí de la comparación, de querer ser otro y así, pues no sé si tenga que ver ya con lo anterior que te comenté. Eh, a ver, yo creo que ahí hay tres cosas, ¿o no? Eh, o ¿Qué? sea, una me dices que el sentimiento puede bloquear. Bloquear la intimidad, Ujú. ¿Cuál sentimiento, pero? pues no sé, un sentimiento de complejo, de baja Ah, estima, de comparaciones que decías, sí. o no Bueno, sé. puede bloquear la intimidad o más que bloquear, sí, podría ser. De hecho, a ver, muchas veces a la gente le bloquea la capacidad de darse, porque tiene miedo. Los miedos son terribles, ¿saben? O sea, el miedo es un sentimiento, como bien Beto ha tratado en uno de sus libros. El miedo es un síntoma de nuestra época que casi la define, pero además el miedo es paralizante. Y el miedo muchas veces sí te bloquea la propia aceptación y además la apertura de la propia intimidad, porque temes qué, temes no ser aceptado, eh, temes fallar, temes no poder, temes no llegar, temes tantas cosas, temes, temes muchas veces la gente teme sufrir, o sea, teme que le hagan daño. Entonces, como muchos chicos me han dicho cuando he dado clases en la universidad, en la universidad, normalmente más, más, más fácilmente un alumno se confiaba conmigo que una alumna. Esto nos pasa mucho, ¿ya? Y muchos alumnos me contaban sus cuitas sentimentales
Y tú te das cuenta que realmente los varones son muy sensibles, porque cuando quieren o piensan que quieren, que aman, son tremendamente lábiles, o sea, muy fácilmente pueden sufrir. Y las mujeres a veces podemos ser más duras, por tanto. Entonces, un chico puede tener miedo a querer por miedo a sufrir. Esto es, no sé qué digan mis colegas varones, pero eso yo lo he visto mucho entre los chicos jóvenes. Tienen miedo a querer por miedo a sufrir. Ajá, aquí tenemos a una joven muy guapa que se llama usuario de Zoom. Entonces no puedo decirte por el nombre. Laura. Claudia, a ver. Laura, ¿Usuario Laura. de Zoom? ¿Ah? Ah, Laura. Laura. Ah, ya pusiste tu nombre así, sí, pues. Perfecto. ¿Qué fue Laura? Bueno, yo estaba pensando mucho sobre lo que hablaban en la formación de los niños y a mí me llamó mucho la atención en la lectura y hoy en este encuentro, y es que siempre pensábamos cuando hablábamos de educar a los niños en el pudor, siempre pensábamos en eso, en cómo deben vestirse, en que desde pequeños se vistan de una manera adecuada a la situación, que sí, tener esa diferenciación entre si son niñas y niños, no mezclarlos, cada uno y cuidando, tener como ese pudor de su cuerpo, de no exponerlo a todos. Pero a mí me llama mucho la atención el tema de cómo está ligado el pudor al conocimiento propio, porque nunca, o sea, nunca lo había leído ni lo había visto desde ese punto de vista. Eso es lo súper interesante de ese texto de Polo. Sí, de cómo ellos enseñarlos a conocerse y que a partir de lo que ellos son y de lo que ellos valen, no tener que imitar lo que son los demás, sino que yo soy así, porque yo creo que ahí es donde empieza la diferencia, porque yo a veces veo a mi hija tiene 6 años, y aunque las niñas más grandes, aquí en Brasil, muchos adolescentes usan la barriga afuera, ¿no? Sí, ya me imagino. Y ella Digo, tiene por el 6 clima. años y a veces le queda una blusa cortica y yo se la intento poner y me dice, mamá, no, se me está viendo el ombligo. Claro, ella tiene 6 años. A los 6 años, para ella mostrar el ombligo es terrible. No, pero me imagino que si ya todas las amigas muestran el ombligo, de pronto no es tan terrible. Si ella no tiene la capacidad de saber, bueno, yo muestro el ombligo si yo quiero mostrar el ombligo, no porque el resto lo muestra. Si yo me siento cómoda y segura haciéndolo, pues lo voy a mostrar, si no, no. Entonces yo creo ese link entre la seguridad y el conocimiento propio para mí nunca había visto el pudor desde ese punto de vista. Claro, es el nexo con la intimidad y la propia aceptación de mi yo. Y de que soy persona y que soy quien soy y soy como soy y puedo ser mejor. Todo eso como una retahíla casi, pero eso es el quiz del asunto. Bueno, gracias Laura. Creo que ahora sí tendremos que ir terminando porque faltan como 10 segundos. Ana, muchas gracias. Gracias a todos por su A ustedes. asistencia, por su participación. Como saben, pues estamos en el punto culminar. Tenemos la última sesión con Juan Fernando Sellés sobre la esperanza. Y pues si se dan cuenta, este último texto nos deja con el asunto pues justamente apuntalado, ¿no? Si bien el pudor es dentro de esa constelación afectiva está cerca de lo más nuclear, como lo presentó Ana Isabel, que tiene que ver con todo ese proceso de maduración, pues sin embargo está pendiente el núcleo. Es decir, hay otorgamiento porque hay núcleo, pero del núcleo, al menos afectivamente, no hemos hablado de frente, ¿no? Y por ahí va la temática de la esperanza como un afecto del espíritu nuclear, ¿no? Sin más, les mando un saludo, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Mucho ánimo con la lectura. Gracias, Gracias a todos, qué gusto haberles conocido. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Gracias, saludos. Hasta luego.